Centro de Innovación y Conocimiento. Índice catedrático. Y de Educación en Salud. Cordial saludo a todos. Desde el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud, nos alegra profundamente darle la bienvenida a este espacio de desarrollo profesional y personal. En ID Educación en Salud, creemos en las personas y en su potencial. Por eso, trabajamos cada día para hacer el conocimiento accesible a todos, utilizando estrategias de enseñanzas innovadoras y flexibles que se ajuste a las necesidades de cada estudiante. En ID, el conocimiento es libre como el viento y aprender es un derecho. Iniciamos la capacitación de hoy, con la participación de la doctora Diana Carolina Herrera Carrillo, médica egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, quien se ha destacado por su profunda vocación de servicio, ética y compromiso con la salud de las personas, especialmente en el campo de la ginecología y obstetricia. La doctora Diana ha fortalecido su experiencia clínica a través de múltiples escenarios de práctica como la Clínica Foscal, el Hospital Local de Piedecuesta y el Centro de Salud Toledo Plata, desempeñándose en áreas como urgencias, salud comunitaria, ginecología, entre otras. Actualmente se encuentra laborando en la Clínica de Urgencias de Bucaramanga. Los invitamos a vivir una experiencia única de aprendizaje. Por favor, mantengan los micrófonos apagados, para una mejor experiencia y sigamos las indicaciones del docente para el desarrollo de las actividades. Buenas tardes, entonces vamos a darle inicio al segundo módulo de este curso de cuidado del donante. Aquí ya vamos a hablar el día de hoy un poco más acerca del cuidado del paciente y cómo es todo ese abordaje en cuanto al paciente. Sin embargo, algo de la parte administrativa que nos quedaba faltando del día de ayer era cómo están divididas o cómo está organizada esa red de donantes a nivel nacional. Entonces contamos con regionales, que son como la primera instancia por medio de la cual se van a comunicar las entidades prestadoras de servicios cuando tienen un posible donante, para poder orquestar toda la parte de la notificación y todo lo que confiere pues a esta parte como tal del reporte del caso, y poder ubicar también ese órgano, porque ya vamos a ver también el tiempo de vida de los órganos y todo esto, y el andamiaje que pues requiere en este caso el transporte también de estos órganos. Generalmente esos órganos son ubicados en cualquier lugar del país donde se encuentre el paciente de la lista de donantes, por lo que pues tienen que ser un transporte aéreo, tiene que ser refrigerado, transportarse todo el equipo hacia la institución prestadora de servicio, que va a permitir el rescate de órganos, como se le llama al acto de hacer la extracción de los órganos de ese donante para posteriormente llevarlos hacia su destino final. Como vemos, entonces tenemos 6 regionales. La regional 1 está compuesta pues por la zona central, con sede en Bogotá, una alta influencia que pues va a comprender todos los departamentos de Cundinamarca, Huila, Tolima, Boyacá, Casanare, Meta, Caquetá, Bichada, Vaupés y Putumayo y Amazonas. Es como toda la zona central y sur del país. Pues también eso tiene que ver con los casos, demanda sobre todo la cantidad de personas y pues cómo está centralizada la situación. En la regional 2 vamos a encontrar todo lo que es su sede principal, va a ser en Medellín. El área de influencia pues que vamos a encontrar, que está en la que se encuentra en color amarillo, es todo el departamento de Antioquia, Caldas, Córdoba, Chocó, San Andrés y Providencias también entran a la regional 2. En la regional 3, dime. Antes había hablado con los jefotes que a ver si me regalaban algún slip para mí, que yo no tengo con qué comprar. La regional 3 tenemos con sede en Cali, con una influencia pues en los departamentos de Valle, Risaralda, Quindío, Cauca y Nariño. Regional 4, sede en Bucaramanga, con la influencia pues en norte de Santander, Cesar y Arauca. Regional 5 está la sede principal, se encuentra en la ciudad de Barranquilla, y pues el área de influencia pues que va a manejar, va a recibir todos los reportes de los departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena, Guaviare y Sucre. En la regional 6 la sede va a ser en Neiva, es una regional bastante pues pequeña, un área de influencia que comprende solamente el departamento del Huila.
¿Listo? Entonces, esa es la organización del protocolo como tal de la red de donantes. Esas son las regionales. Recuerden que tenemos las regionales y entonces vamos a ver el organigrama de cómo se divide esa red y cómo está compuesta según el organigrama nacional y también específico. ¿Listo? Entonces, cuando vamos a hablar ya de la parte del organigrama, entonces tenemos que a la cabeza va a estar el Ministerio de Salud, como hablábamos, el Ministerio de la Protección Social, en conjunto con el INVIMA, con las dos entidades de servicio, el Instituto Nacional de Salud, que es el que va a estar como tal al pendiente de toda esa parte de la calidad y de todos los estándares que se deben cumplir. La Coordinación Nacional, que tiene un comité de asesores, que pues recordemos que ayer hablábamos en la parte legal, que pues encontrábamos los asesores médicos, los asesores legales, los que están pendientes de la calidad, todo ese equipo que permite que las cuestiones funcionen, y las coordinaciones de regiones. Entonces, esas coordinaciones regionales como tal van también a trabajar con el CRUE, que es el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias. ¿Por qué? Porque pues recuerden que el CRUE también pues maneja una parte muy importante de reconocer a esos pacientes que están requiriendo de pronto una UCI. Allí subimos como profesionales de la salud y solicitamos esas urgencias vitales, esos traslados, esas ubicaciones que pues tenemos que ser reguladas hacia ciertas instituciones según su tipo de servicios que nos encuentren. Después de esas coordinaciones de las regionales y el CRUE, pues vamos a encontrar las regionales que acabamos de ver anteriormente. Y ahí entra el otro andamiaje súper importante. Tenemos las IPS generadoras y las IPS transplantadoras. Entonces, las generadoras son todas esas IPS que tengan salas de cirugía en nuestro país, que manejamos pacientes, que tenemos pacientes críticamente enfermos que en cualquier momento pueden ser un potencial donante. Las IPS transplantadoras ya son esas instituciones siempre de cuarto nivel que tienen todo el andamiaje tanto profesional y subespecialista para poder llegar a ser receptoras de esos órganos y poder transportarlas a sus nuevos cuerpos. Las IPS generadoras están directamente asociadas con los bancos de tejidos. Recuerden que hablábamos de los tejidos como la situación de que también la sangre, la médula ósea. Y en las IPS transplantadoras está la Asociación de Transplantados, que ya es ese grupo de pacientes, porque pues allí ya necesitamos tener un cuidado especial para ese ser humano que fue trasplantado. Recuerden que después de que es trasplantado, ese cuidado en UCI pues siempre va a requerir la adaptación del órgano al receptor y del receptor al órgano que recibió, y eso es un proceso bastante compendioso, y también tenemos que tener pues pacientes y personas especialistas y muy dominantes del tema. En las regionales, las que hablábamos al inicio, ¿cómo vamos a estar organizados? A la cabeza de las regionales van a estar las Secretarías Seccionales de Salud y Protección Social, por ejemplo, la de Antioquia. Y tenemos la Dirección de Calidad de Servicios, está el CRUE como el Coordinador de Gestión Operativa del Donante, que también se va a encargar de recibir ese tipo de urgencias, de notificaciones, y ahí vamos a tener las IPS, las generadoras, las trasplantadoras y los bancos de tejidos. Directamente las IPS generadoras van a estar muy relacionadas con los departamentos de urgencias UCI y las áreas blancas o morgues en nuestros hospitales, porque pues nuestros pacientes generalmente van a salir de allí. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente clínicamente enfermo, que lo tengo en una área de hospitalización, y ese paciente sufre una descompensación orgánica, que pues es una complicación de su condición básica o de lo que haya sucedido, si esa persona fallece en piso es porque fue a lo mejor decretado prioridad 4 para UCI. Si no, pues desde que yo tenga una UCI, un servicio de UCI, tengo que llevar a mi paciente a la UCI, ese tendrá que ser aceptado y manejado en una unidad de cuidado crítico como debería ser. En caso de que yo no cuente con un cubículo de UCI en mi institución, porque puede pasar y pasa muy frecuentemente, pues mi labor como médico, como profesional, es comunicarme con el CRUE, hacer una regulación, instaurar un trámite de revisión, porque mi paciente tiene probabilidad y pronóstico favorable para yo llevarlo a la UCI. Cuando esto no sucede y declaramos en nuestro paciente de pronto un código lila, dependiendo de la institución, un código lila, un código blanco, yo lo que hago es decir, bueno,
si ya es porque no hay pronóstico. Los marcadores pronósticos cada vez son más amplios, han sido muy investigados y nos permiten, según las comorbilidades y algunos datos clínicos del paciente objetivos y medidos con algunos parámetros como tal, poder calcular como tal cuál es el pronóstico de mi paciente a la sobrevida, a que qué es lo que yo haga puede ser útil para mi paciente y qué no. Entonces, por eso es que no vemos sino el área de urgencias, UCI y morgue. A urgencias porque es el primer ingreso del paciente. Si yo entro a un paciente a urgencias con un Glasgow, un estado mental bastante complejo, bastante comprometido, ya yo hago manejo de la vía orofaringe pues para hacer uso de la vía respiratoria. Y ya yo como tal, como médico, estoy haciendo todo el pronóstico de mi paciente y va para una UCI inmediatamente. Ya ahí yo tengo un posible potencial donante y ya yo inicio un trámite como tal de comunicación. Entonces es de urgencias a UCI o de UCI a morgue. Es importante entonces entender por qué no está el área de hospitalización allí, y es porque sencillamente si un paciente en hospitalización empeora y yo no lo traslado a una UCI es porque no tiene pronóstico, y es algo muy importante también a nivel profesional, que lo aprendamos a manejar las escalas pronósticas, saber hasta dónde voy como profesional de la salud, hasta dónde también es ético llevar yo a mi paciente, hasta dónde voy a lo útil y dónde empieza lo fútil con mi paciente, por respeto a la vida, por respeto a la dignidad humana. Entonces eso es súper importante también tener en cuenta hasta dónde vamos. En las IPS transplantadoras ya tenemos como tal los hospitales, como decíamos, de cuarto nivel, donde se encuentran los subespecialistas, los que se van a encargar de manejar esos órganos que reciben para darles un destino final a un paciente que está esperando un órgano en una lista de espera. Y donde se va a llevar a cabo también el proceso de recuperación, acoplamiento paciente órgano implantado, que es en muchas ocasiones un proceso bastante dispendioso, que requiere de un manejo bastante especializado, bastante científico, donde lo importante es que haya un manejo interdisciplinario para esas personas. Recuerden, no siempre solamente desde la parte física como tal médica, tenemos que aprender a trabajar y a echar de la mano de la salud mental. No es fácil aceptar también recibir de otra persona, iniciar una nueva vida, iniciar unos nuevos cuidados, y siempre la evidencia ha apuntado a que los procesos de enfermedad, cuando los acompañamos de procesos mentales estructurados, acompañados, nos permiten directamente tener una mayor eficacia en todo lo que se hace. Eso es súper importante, ya eso se ha demostrado. La evidencia dice que siempre que hay un acompañamiento psicológico de nuestros pacientes hacia la recuperación o hacia el duelo, el pronóstico es mejor y la evolución es mejor, porque muchas veces implantar un órgano en una persona requiere volver a hacer hábitos saludables de su vida, cambiar lo que estaba mal, mejorar, porque no se vale ir a ponerle un riñón a una persona que va a seguir en estilos de vida no saludables, que va a seguir fumando, que va a seguir consumiendo bebidas alcohólicas, que va a seguir consumiendo azúcares, y que pues realmente lo que estamos es perdiendo de pronto la oportunidad de alguien que sí quiera hacer cambios importantes en su vida. Entonces esos seguimientos siempre son súper importantes. En los bancos de tejidos, que pues están la Cruz Roja, van a estar los bancos como tal de los bancos de sangre de los departamentos o de los lugares donde estemos. Ya van a trabajar también de forma mancomunada, porque pues hay muchos tejidos que no van a ir directamente pues a ser trasplantados de una, sino que van a tener ahí como en una espera para, en este caso, poder realizar el acople cuando sea necesario. Las listas de esperas nacionales. Entonces ya hablamos ayer que legalmente, o sea, desde la estructura legal del decreto como tal y de la ley, decimos de que una lista de espera pues es una lista, es un listado de un poco de pacientes que a lo largo de la vida pues han tenido un seguimiento médico, y que un día mediante una junta médica, mediante su especialista, pruebas objetivas, se establece de que ese órgano no funciona más. Las listas de espera cada día son más grandes porque tenemos menos personas donando y menos capacidad de rescate en algunos casos. Súper importante entender que los órganos que más se necesitan es el riñón, y no es casualidad. El riñón es el órgano pues más comprometido en las enfermedades cardiometabólicas, en las enfermedades de origen
hipertensión, de todo lo cardiovascular. También está muy asociado a enfermedades pues como no adquiridas, sino ya más de tipo neonatales, de tipo genético. Entonces el riñón siempre va a estar a la cabeza. Siempre vamos a encontrar de que las listas de riñones que necesitamos son mucho más amplias que de pronto de cualquier otro órgano. Y además porque, bueno, si necesitas un riñón es porque pues ya los otros dos se dañaron, y entonces los que tenías se dañaron y tenemos que ponerte a funcionar así sea con uno. Y eso es súper importante. Pacientes en falla renal crónica, recordemos que los principales pacientes que llegan allí son los pacientes con enfermedades cardiometabólicas. ¿Cuáles son las enfermedades cardiometabólicas? Directamente las que asociamos a la diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, generalmente la tipo 2. ¿Por qué? Porque la tipo 1 se manifiesta aún en una edad donde tú eres un poco más consciente de los cambios en tu vida, de lo que tienes que hacer para vivir bien, y permite esa asimilación de la enfermedad. La tipo 2 no, la tipo 2 llega en un momento de la vida donde ya tú eres adulto, crees que tienes el control completo de la vida, y entonces el médico te está diciendo, hey, vamos a hacer esto, y tú dices, ¿para qué? Entonces, por eso la tipo 2 tiene menor pronóstico y es el paciente que más necesita generalmente riñones. La presión arterial pues también se eleva en estos tipos de pacientes. Además, los vasos sanguíneos sufren más y las fallas renales allí empiezan a ser prerrenales. Quiere decir, lo que está faltando en estos riñones es irrigación y por eso su función empieza a deteriorarse. En segundo lugar, el hígado, el páncreas. Tercer lugar, cuando es mutuo, riñón y páncreas están en el cuarto lugar, corazón, pulmón y otros. En otros estamos hablando de aloinjertos, rostros, manos, pared abdominal, todo lo que pues en este caso incluiría pues también la piel y todo lo que a veces es ya un poco más fácil de solucionar, y de hecho vemos que son muy pocas las listas de espera de esos pacientes. Bueno, para iniciar el proceso de donación y pues donación y trasplante y entenderlo un poco más de forma esquematizada, el Instituto Nacional de Salud nos entrega pues esta gráfica, pues que primero que todo vamos a entender los laterales, ¿cierto? En los laterales en color verde tenemos entonces en este caso las estrategias de promoción de donación, ¿sí? Entonces es todo eso que hace el Estado, los comerciales de televisión, todo lo que tenemos a nuestra mano para identificar qué derecho tenemos, todo lo que pues en este caso tenemos que a la mano para ello. Y pues ahí inician las estrategias publicitarias, la promoción de la donación. Luego tenemos las partes moduladoras de la logística, todo lo que se orquesta para esto, y la promoción de trasplantes por las IPS, que también pues ellos tienen que, en el momento que un paciente ingresa en una falla orgánica, pues saber que hay una opción para ofrecerle, decirles, bueno, podemos ponerte en una lista de espera para que tengas un órgano, es una solución que te podemos dar. Y generalmente pues eso lo hacen las IPS, ¿listo? Son todas esas estrategias que ustedes ven de pronto cuando van a citas médicas o algo que consiguen pegados de información, esos banners donde hay educación acerca de esas cosas, ¿listo? Entonces todo inicia con una alerta de un paciente que posiblemente llegó en un estado donde el Glasgow me puede dar el pronóstico. Hicimos un pronóstico al ingreso de saber que pues mi paciente no estaba muy bien, entonces pues vamos a generar la alerta. Con esa alerta pues llega el estado del que hablábamos ayer, que ahorita vamos a profundizar en él, en el estado de muerte encefálica. Diferencia de muerte encefálica a muerte cerebral, porque fue modificado el término, ¿sí? Porque cuando yo hablo de encéfalo, hablo de cerebro, tallo cerebral, cerebelo y todas las estructuras como tal del cráneo. Cuando yo hablo de muerte cerebral, solamente estoy hablando de muerte del cerebro. Y pues realmente lo que nos importa y lo que nos valida esa muerte encefálica son los reflejos del tallo que hablábamos ayer, que ahorita vamos a profundizar. Una vez se detecta o se decreta como tal esa alerta y ese fallecimiento cerebral de esa persona encefálica, entonces vamos a hacer se detecta, se identifica y se selecciona. ¿Listo? Listo, pasamos al diagnóstico de muerte encefálica. Y generamos la alerta del potencial donante. Cuando ya estamos acá, cuando el paciente ingresa, es un posible donante. Aquí nos llega nuestro equipo,
multidisciplinario, lo evalúa. ¿Cómo lo evalúa? Entonces las evaluaciones como tal que se le hacen a ese paciente son muy completas, van desde los estilos de vida, lo que hablábamos de las pruebas serológicas, imágenes, tamaños, características tanto genotípicas como fenotípicas para poder identificar el tema del HLA, que es lo que me va a dar la compatibilidad con el receptor. Y pues ya cuando yo digo potencial donante, entonces recuerden que ahí ya iniciamos todo el trámite para hacer esa extracción. ¿Listo? Entonces, ya ahí tenemos la parte de la legalización. Dijimos que todo eso, ¿quién lo hace? El comité encargado de eso, ya el equipo encargado de trasplante y donaciones. ¿Listo? Una vez eso sucede, pues se hace la firma de consentimientos. Ellos hablan con las familias, abordan las familias y les explican. Recuerden que ya pasamos por el proceso de verificación, que la persona no haya desistido de ser donante. Y empezamos a hacer todo lo que, pues desde la parte tanto del grupo profesional especialista como de las IPS y las EPS, hacer los trámites de autorización de los procedimientos de explante y todo eso. ¿Listo? Tomamos muestras de laboratorios, miramos las compatibilidades y ubicamos nuestros posibles receptores. Eso es en tiempo récord. O sea, lo máximo que yo he visto, por lo menos que esto sucede, son 3 días. Que pronto el paciente está en la UCI, 3 días la muerte encefálica y de 3 días la ODP se hace todo, ubicamos el receptor. He estado en instituciones donde se da ese tipo de rescates. Y pues es más o menos el tiempo que se lleva ese proceso. Todo es súper rápido, todo es súper rápido. La logística del rescate, como les decía, ¿por qué? Porque si la persona que murió en Medellín y el corazón le sirvió al que está en Bogotá, el riñón le sirvió al que está en Cali y el otro riñón le sirvió a uno en Cartagena, la córnea va para, no sé, para Arauca. Entonces todo eso empieza un andamiaje. Y eso tienen que ir los 4 o 5 vuelos hacia donde van los órganos. Entonces todo es una logística que también se tiene que preparar. Se toman los componentes anatómicos, se comparan con esas listas de espera y inician la distribución. Siempre, siempre, siempre se va a trabajar, tanto en conjunto con las instituciones prestadoras de servicios que están en la obligación legal de permitir los rescates. Cuando eso es así, la EPS paga a las instituciones el derecho a la sala de la cirugía, anestesiólogo, porque por más de que la persona tenga una muerte cerebral, igual hay una inducción anestésica. Esa persona al igual lleva su soporte aéreo porque tenemos que garantizar el suministro de oxígeno de los órganos hasta último momento, porque si no los órganos se nos van a dañar. Y los ayudantes de sala, porque el resto, todo el equipo, o sea, ellos vienen un equipo completo. El equipo de trasplantes y donaciones de órganos es un equipo completo. Ellos traen sus médicos, sus especialistas, sus instrumentadores. Totalmente es un equipo netamente formado para esto. Y termina ya pues trasplantando a las personas los órganos que requieren. Entonces es más o menos como lo que sucede en tiempo récord en muchos momentos. Pues entran las auditorías médicas claramente a verificar que pues hayamos hecho un correcto diligenciamiento de las historias clínicas, que nuestras notas de enfermería estén también muy bien hechas, identificando cada signo que nos indique que el paciente ha tenido o ha entrado en muerte cerebral y qué cosas son propias de allí. Y súper importante, durante el tiempo que ese paciente dure en stand-by, o sea que lo tenemos ahí a la espera de la explantación de sus órganos, los cuidados que ese paciente va a recibir en la UCI, y eso tiene que quedar súper bien documentado, porque de eso va a depender muchas cosas, tanto en lo legal como en lo administrativo y sobre todo en la vida de la otra persona. Los costos, como habíamos hablado ayer, el Ministerio de Salud y Protección Social indica como tal de que las personas están exentas de copagos de acuerdo al decreto 1652 del 2022. Las personas no pagan esos copagos en eventos de alto costo como son los trasplantes, la insuficiencia renal, las enfermedades cardíacas, los reemplazos articulares, VIH, cáncer, entre otras. Allí está ya en la ley pues indicado que pues no se genera ningún costo por el hecho de generarse el trasplante.
Entonces tenemos que, cuando vamos a trasplantar un paciente, tenemos 3 fases importantes. En la primera fase, la evaluación del receptor y al donante, se genera una junta médica en la cual pues se identifica que este paciente puede servir. Hay pacientes jóvenes que a veces son traumas de accidente de tránsito en la cual pues se rescata casi todo. Se rescata el fémur, se rescata, porque el fémur pues para la médula ósea y además para los bancos de huesos son súper importantes. Se rescata córnea, se rescata piel, se rescata el hígado completo, los pulmones, que además son cosas importantes porque pues no todo el tiempo podemos sacar todo de un paciente, pero cuando hay pacientes jóvenes realmente pues es una esperanza de vida mayor. Y esas juntas médicas lo que hacen es decir, bueno, sí, ese paciente efectivamente está muerte cerebral, primero que todo. Después tenemos que es un paciente sano, no fumaba, no tomaba, no consumía sustancias alucinógenas, tenía una función renal a pesar de su condición clínica, su función renal estaba súper bien, su función hepática también, no tenía ninguna infección de transmisión sexual, sus serologías se encuentran bien, no hay enfermedades virales de virus hepatotróficos asociados y pues nos vamos porque nos llevamos todo porque tenemos cómo ofrecer esa opción. Y son ellos quienes pues dan como tal la indicación de qué tipo de vamos a tener, ¿listo? En cuanto al trasplante, entonces ya es el llamado y la comunicación, es un llamado, comunicación y preparación de la institución, ya pues se ubica como tal las familiares, se generan las comunicaciones, se firman los consentimientos informados y vamos en este caso a proceder a preparar la institución. ¿Por qué? Porque es que hacer un explante es una cuestión que empiezan hasta las 5 de la mañana, terminan a las 3, 4 de la tarde y es una sala de cirugía que se para. Entonces tenemos que avisarle a nuestra IPS, donde se encuentra nuestro paciente, bueno, necesito una sala para un rescate el día de mañana. Se orquesta todo porque pues como hablábamos, la logística para llevar, traer el órgano y todo es bastante compleja y se programa ese trasplante. Luego del post-trasplante se llevan sus órganos hacia el lugar donde pues están los pacientes que lo van a recibir y posteriormente vamos a realizar esas cirugías de trasplantar los pacientes que se encuentran en lista de espera que van a ser beneficiados por esos pacientes. ¿Qué son los cuidados posoperatorios? En esos casos los pacientes van directamente a una unidad de cuidados intensivos también porque son pacientes además que tienen que estar aislados de forma de contacto porque son pacientes inmunosuprimidos. Todo paciente que va a ser sometido a un trasplante tenemos que bajar su respuesta inmune al mínimo para que esa persona no tenga una reacción adversa a ese órgano que se está implantando. Por más similitud y por más compatibilidad que exista como tal con el paciente y el donante, tenemos que entender de que el sistema inmune tiene la capacidad de hacer el rechazo. Entonces hay que minimizar esa opción y esa minimización se da directamente asociada a la manipulación del sistema inmune con inmunosupresores. Y eso pues también expone a nuestro paciente porque está en un ambiente intrahospitalario. Al estar ese paciente que acaba de ser trasplantado en un ambiente intrahospitalario, ya ahí tiene un boleto grandísimo para ganarse la neumonía que quiera, la infección de vías urinarias que quiera y cualquier cantidad de cosas que pues podrían entorpecer el desarrollo normal y la evolución favorable de ese post-trasplante. Entonces realmente el cuidado posoperatorio se hace en UCI por aislamientos generalmente de contacto, según el tipo de presión inmunitaria que se haga con el paciente y empezar poco a poco a hacer la asimilación del órgano y vigilar a diario prácticamente los parámetros que nos puedan permitir que el órgano implantado también se perfusionó súper bien y permitió adaptarse y que está cumpliendo con su función dentro del cuerpo. Entonces, si hacemos un riñón, tenemos que ponerle el riñón al señor, el señor lo vamos a tener en la UCI, pero además de eso vamos a tener que hacer una función renal, su BUN, su creatinina, sus electrolitos, de forma muy regular para poder identificar de que ese riñón efectivamente está funcionando. Es como más o menos funciona el tema del trasplante, del post-trasplante y todo el seguimiento médico que se hace. Los actores del proceso. Entonces, lo mismo que estábamos hablando anterior acá, vamos a verlo acá ahora en quiénes son los involucrados allí. En el pretrasplante sí o sí está obviamente las IPS donde se encuentran los pacientes que llegan, que van a ser los potenciales donantes. Y las EPS que son básicamente quienes nos van a decir, bueno, sí,
efectivamente hay una muerte cerebral, no tenemos de otra, tenemos que pagar esa explantación porque es ley nacional. Si no fuera ley nacional, las EPS podrían perfectamente decir, no, pues no vamos a pagar la explantación y pues no lo harían. Pero es una ley nacional y tienen que hacerlo, ¿listo? Se da la donación. En el proceso de donación, pues las IPS generadoras, el equipo gestor de donaciones y las EPS están trabajando mancomunadamente. La IPS manteniendo el cuerpo del donante, el equipo de gestión de donación en todo el andamiaje de todo lo que genera hacer un trasplante, tanto del rescate, el traslado y el posterior trasplante, y las EPS apoyando siempre en la parte administrativa directamente tanto a la IPS como al equipo de gestión de órganos. Vamos al procesamiento. El procesamiento es algo bastante dispendioso. De hecho, ahorita pues les tengo una imagen de cómo se ve una sala de cirugía en ese momento. Son aproximadamente de 10 a 12 personas en un equipo, todas trabajando de forma sinérgica. Todos están haciendo sus propias funciones, hay tejidos que los sacan y de una vez los preparan allí mismo, y es algo bastante bonito en medio de lo caótico que puede llegar a ser, porque pues es un grupo de personas que están trabajando para salvar un aproximado de 52 vidas con lo que están rescatando. Es algo que se hace con mucho amor y creo que el compromiso de este grupo de profesionales se nota mucho en su labor. Ese procesamiento entran los bancos de tejidos, entran personas de las actividades relacionadas también con el procesamiento de las muestras, pues porque hay que llevar una isquemia fría, hay que hacer una cantidad de generación de procesos, hay que alistar los medios de transporte, marcarlos, rotularlas, revisar, pesar los órganos que se salieron, a veces algunos órganos como los pulmones que tienen que sacarlos de una forma específica, hay que generar un surfactante, luego un protector de membranas, y después de eso se va por el tubo orotraqueal en conjunto con el anestesiólogo que está manteniendo el cuerpo para que ese pulmón no colapse, sino que se lo llevan prácticamente infladito, y eso es un proceso complejo. Todo eso es el procesamiento. El trasplante es cuando ya terminé de explantar mi paciente, ya mi paciente donante muy seguramente estará en sus exequias, en sus cuestiones fúnebres, con su familia, y el trasplante se empieza a dar en el lugar de recepción de los órganos por ese equipo también multidisciplinario de subespecialistas, especialistas que van a hacer el implante de ese órgano. ¿Quiénes trabajan ahí? Las IPS trasplantadoras, que son las receptoras de los órganos, y las EPS que siguen respaldando con su apoyo en la parte administrativa. El post-trasplante, súper importante el apoyo y toda la logística que se da en las IPS trasplantadoras, donde se recibe el órgano y se le instaura al paciente. Las EPS que continúan, además, pues con un proceso muy largo, y algo súper importante, en la parte del post-trasplante, el actor principal tiene que ser tanto el paciente como su red de apoyo, su familia, por lo que hablábamos. Es una adecuación a su nuevo órgano, es cuidar ese nuevo órgano. Es como cuando de pronto se dañan un par de zapatos y te cuesta mucho trabajo comprar unos nuevos y tienes la posibilidad de comprarlos. Tienes que empezar a cuidarlos porque no sabes si vas a poder tener unos muy pronto o te vas a demorar más tiempo en conseguirlos. Entonces, además porque hubo alguien que murió y te dejó ese órgano a ti, y es una cuestión como de amor y agradecimiento también, cuidar ese órgano. Y las EPS juegan un papel súper importante porque ellos también tienen que diseñar una serie de conductas educacionales, de apoyo psicosocial, de consultas propias del cuidado del donador, del donante, del receptor, pues es bastante importante esa parte de la EPS, porque si tiene una cita de control y la EPS no la autoriza, pues ahí empezamos a fallar. ¿Listo? O si tiene una cita de control y está autorizada porque pues es algo de alto costo, pero las IPS no tienen cómo prestar el servicio porque la EPS tiene una gran deuda, porque además no les están pagando, entonces ahí se empiezan a dañar los procesos. ¿Qué podría pasar? En alguna de las fases, tanto en donación y procesamiento, un incidente quiere decir algo no intencional, y el trasplante y en el post-trasplante un evento adverso. Son las gestiones de los procesos más o menos operativos en la donación y en el trasplante, y pues básicamente tiene que ser algo muy sistematizado,
Generalmente es algo que lleva muchísimos procesos, tiene muchísimos actores, son unas ruedas de engranaje que van permitiendo que todo funcione de forma adecuada. Bueno, vamos a iniciar hablando un poco de la fisiopatología, de lo que envuelve la muerte encefálica, porque además es algo súper importante. La muerte encefálica no es algo que podemos llegar a decretar o a decir de un momento a otro como que no se mueve, entonces está muerte encefálica, y las cosas que tendríamos que tener en cuenta para poderlas decretar. Hay cosas muy importantes que suceden cuando una persona está en muerte encefálica. Hay cambios cardiovasculares, porque recuerden que el centro cardiorrespiratorio se encuentra en el tallo cerebral. Hay disfunciones endocrinas y metabólicas, porque lo que se sensa a nivel del tallo cerebral para que esas hormonas metabólicas que permitan deshacer esa homeostasis del cuerpo se pierde, ese equilibrio. Y hay una respuesta inflamatoria exagerada, porque hay un órgano dentro de ti que se está muriendo. Entonces los marcadores inflamatorios empiezan a hacer un feedback positivo de alimentación, y cada vez que llega más respuesta inflamatoria se va generando más, y eso se va potencializando. ¿Por qué es importante tener en cuenta qué pasa en la muerte encefálica desde la fisiopatología? Porque es que resulta de que si yo tengo a mi paciente en muerte encefálica hoy y lo voy a trasplantar hasta el sábado, le voy a hacer el explante. De hoy al sábado yo lo tengo que mantener en parámetros de vida. Entonces yo tengo que tener en cuenta ante qué me puedo encontrar fisiológicamente en mi paciente, para yo poder prevenir todas esas posibles fallas sistémicas que me puedan hacer perder mi donante. Entonces empieza una carrera desmedida donde ya no nos importa mantener vivo el cerebro, porque ya se murió. Ya no vamos a los esfuerzos terapéuticos que se van a hacer en las unidades de cuidados intensivos, no van a estar enfocados a cuidar el encéfalo, no van a estar enfocados a cuidar las funciones cerebrales, porque ya no tengo nada que cuidar. Pero sí tengo que cuidar a mi paciente en la parte cardiovascular, porque muy posiblemente mi paciente puede hacer una falla isquémica cardíaca, porque va a hacer arritmias. ¿Por qué va a hacer arritmias? Porque es que el nervio vago, que es el que me controla muchas funciones vitales, ya no está funcionando. Los tonos simpáticos como tal a nivel de los vasos sanguíneos también se va a perder. Entonces puede haber una hipotensión que va a generar, pues en este caso, una hipotensión, y una que va a generar pues una hipoperfusión, ¿sí? ¿Por qué una hipoperfusión? Porque pues si mi corazón no está latiendo como debe latir, no va a llegar sangre distalmente, y nuestros riñones van a sufrir, nuestras asas intestinales van a sufrir, las extremidades van a sufrir. Entonces todo eso es bastante dispendioso. Bueno, lo otro que se puede llegar a conseguir, pues la difusión endocrino-metabólica, pues porque hablábamos de que directamente toda esa homeostasis, esa sensación, esos censos que se hacen como tal de las funciones vitales de la parte metabólica y endocrina, pues ya no va a estar presente. Vamos a encontrar disminución de la vasopresina, que es lo que me puede llevar directamente asociado a los espasmos de los vasos sanguíneos, es a una diabetes insípida. Una insuficiencia adrenal, por ende pues el cortisol va a disminuir. La hipotermia se va a presentar porque ya el centro de la regulación de la temperatura no está funcionando. La hiperglicemia es otra causa que se puede llegar a presentar, y un hipotiroidismo, en este caso pues un hipotiroidismo secundario a lo que está sucediendo con nuestro paciente. En cuanto a la respuesta inflamatoria, pues ya decíamos que es algo que pues se orquesta y pues que puede llegar a generar un edema pulmonar en algunos casos, que ese edema pulmonar puede ser fatal porque nos puede generar una falla orgánica. Y esa falla orgánica pues va a llevar a la hipotensión y a la hipoperfusión. Todo esto es lo que también empieza a suceder en un paciente pues que está muriendo de forma normal, solo que pues todo eso es lo que yo tengo que entrar como tal a atacar para poder mantener a mi donante
en condiciones de yo poderle alcanzar a llegar a un explante. Bueno, Reflejo. para hablar de la muerte encefálica, hemos hablado todo el tiempo acerca de los reflejos que vamos a evaluar, los reflejos de tallo. Y en mucha literatura, en muchos artículos, ustedes van a encontrar los reflejos de tallo como reflejos de tallo y ya. Pero pues es importante que todos sepamos manejar qué es un reflejo de tallo. Porque pues para algunos que de pronto tengan un poco más de cercanía con el tema, de pronto en una unidad de cuidados intensivos, pues pueden ser un poco más normales hablar de reflejos de tallos y pues ya lo van a exteriorizar de forma diferente. Sin embargo, pues es bueno tener claro cómo se hacen esos reflejos de tallo. Conseguí este videito chiquitico en YouTube que pues es de una página de una médica, entonces me pareció que está como bastante adecuado para que ustedes puedan ver cómo se dan esos reflejos de tallo. ¿Listo? Entonces dame un segundito. Reflejos evaluados en el estudio de muerte encefálica. Reflejo pupilar, no hay respuesta. Reflejo oculocefálico, movimientos de la cabeza y con el movimiento de los ojos. Óculo vestibular, no hay presencia de nistagmus después de instilar agua en el conducto auditivo externo. El reflejo corneal al palpar con un objeto extraño, principalmente algo en la córnea, no hay parpadeo. Reflejo tusígeno, estimular la carina y no hay este reflejo. Y reflejo nauseoso con estimulación del paladar blando, no obtenemos este reflejo. Al inicio, el primero creo que no lo explica, pues cuando hablamos del reflejo pues de contracción pupilar es poner estímulos de luz y pues ver los cambios como tal que hace debe hacer normalmente la pupila normal, hacer contracción, hacer dilatación según la cantidad de luz que ingresa. Entonces pues allí les complemento eso como porque en esta parte no lo vi así como muy importante. Posteriormente a esto hablábamos ayer en la ley que después de eso pues yo tengo que hacer algo que se llama un test de apnea. El test de apnea tiene un protocolo establecido, ¿sí? Entonces es súper importante también tener en cuenta que cuando yo voy a decretar una muerte encefálica y ya yo no tengo reflejos de tallo claramente, pues entonces lo siguiente es hacer el test de apnea, ¿sí? Porque pueda que esa persona, hay algunas condiciones sobre todo metabólicas que se asocian a esas respuestas, ¿sí? Yo puedo tener de pronto una disminución del sodio que me afecta bastante el sistema nervioso central, yo puedo tener algunas infecciones, algunos estados sépticos algunos medicamentos que podrían simular una falta de la respuesta a nivel neurológico. Entonces el siguiente paso siempre va a ser confirmarlo mediante un test de apnea. El tema con la ley, pues la literatura lo describe en 8 pasos súper importantes. Y luego les tengo un videito de un intensivista que es muy bueno, es un intensivista mexicano que trabaja de la mano del doctor Pérez de Albas, que es un crack en cardiología a nivel mundial. Y a mí me gusta mucho como él explica muchos temas porque los explica para que todo el mundo pues pueda hacer un entendimiento básico. Entonces ahorita vamos a mirar cómo él explica el test de apnea. Sin embargo pues no quería pasar por alto poderles enseñar pues lo que dice el protocolo en cuanto a la realización del test de apnea. Lo primero, verificar la estabilidad hemodinámica del paciente. O sea, antes de hacer el test de apnea, yo no puedo hacerlo con un paciente inestable hemodinámicamente porque se me va a morir y no lo voy a poder volver a traer. Entonces, seguramente eso se va a hacer siempre en la unidad de cuidados intensivos. Cuando el paciente ya lo verifico, yo verifico que está estable hemodinámicamente, una presión arterial media mayor de 60. Miro un control de gases en sangre basales para yo saber que tenga una oxigenación, una buena evidencia de oxigenación, una presión arterial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, una presión arterial de CO2 más o menos de 35 a 45, porque recuerden que estamos haciendo manejo de vía aérea y nuestro paciente tiene esa invasión y pues tiene ese soporte además. Vamos a hacer una preoxigenación. Entonces, si el paciente lo tenemos en la UCI, entubado, lo tenemos ahí pegado al respirador, lo voy a llevar al 100%. Y pues por 5 a 10 minutos lo mantengo ahí al 100%. Hago control de la primera muestra de gases de sangre arterial para ese test de apnea.
suspendo la ventilación. O sea, desconecto completamente el ventilador. Y administro oxígeno a 6 litricos minuto por 10 minutos a través de una sonda normal de Nelaton, pues para llevar al nivel de la cabina para ver cómo va a responder mi paciente. Observo la ausencia del esfuerzo respiratorio. Entonces, cuando yo tengo un paciente que yo le hago todas estas maniobras y él definitivamente no respira por sí solo, entonces pues ahí ya me está diciendo mucho el test de apnea, ¿cierto? Luego de 10 minutos controlo la segunda muestra de gases de sangre arterial y recolecto para el paciente la ventilación mecánica, ¿sí? El test de apnea se suspende si se presenta una caída de la presión, una oximetría de pulso que indique que esté menor a 85 o si se presenta alguna arritmia cardíaca. ¿Listo? Entonces vamos a escuchar al doctor Cimarrón para que pues veamos ya en la parte más práctica el tema del test de apnea. Ejecutar el test de apnea en muerte encefálica. Que esté estable hemodinámicamente el paciente con una sístole arriba de 100 milímetros de mercurio y una PAM arriba de 65, esté eutérmico, que el CO2 esté entre 35 a 45 milímetros de mercurio, esto con el volumen minuto del ventilador mecánico, se preoxigena 10 a 15 minutos y posteriormente se pasa a una ventilación espontánea. Se puede poner en el ventilador un CPAP presión soporte, por ejemplo 0,0, y entre 8 a 10 minutos se toma una nueva gasometría. Si subió el CO2 más de 60 milímetros de mercurio, significa que esa retención de CO2 no le está condicionando ningún estímulo respiratorio y entonces el test es positivo. Saludos y síganme para más. Entonces recordemos, si yo le disminuyo la oxigenación a mi paciente y si yo definitivamente no veo que esa necesidad de oxígeno haga algún cambio en la necesidad de reclutar ese oxígeno, es porque mi paciente ese test de apnea es positivo. Ese es el protocolo. ¿Cómo sé que es positivo? Cuando yo le quito el soporte de oxígeno y él no me hace ningún esfuerzo respiratorio. ¿Por qué? Porque es que resulta de que volvemos a lo mismo. El centro cardiorrespiratorio se encuentra a nivel del tronco encefálico. Y si el tronco encefálico está en muerte, pues no tenemos nada más que hacer. ¿Listo? Recuerden que de esa parte de la test de apnea es súper importante porque tiene un protocolo para ser ejecutado. No se lo podemos ejecutar a todos los pacientes porque podemos tener riesgo de que nuestro paciente, en este caso, pues fallezca y yo no lo pueda traer y pierda sus órganos. Entonces, generalmente esos test de apnea es lo último que se hace cuando ya de hecho está un montón de cosas adelantadas. En niños, recuerden que aparte del test de apnea tenemos que hacer una observación. Cuando el test de apnea en los niños es positivo, pero aún así vamos a hacer la observación según la edad, los días de nacimiento, como lo hablábamos el día de ayer y como lo estableció la ley. Recuerden que todo lo que está en esa ley fue generado en conjunto con los médicos. Entonces esta observación se hace necesaria por lo que hablábamos de la neuroplasticidad de los niños. Ellos podrían llegar a evolucionar de forma diferente y pues por ser también menores y las leyes ser diferentes y un poco más justas con ellos, pues realmente es más importante hacer la observación. Recordemos que tanto la muerte encefálica como el test de apnea debe quedar documentada mediante una nota médica por un especialista en neurociencias. Quiere decir, solo un neurocirujano o solamente un neurólogo podrían llegar a decretar la muerte neurológica. Decir, este paciente está en muerte encefálica. Es necesario que esa nota exista por protocolo legal, por protocolo médico, por muchas cosas se hace necesario de que en la historia clínica de nuestro paciente se evidencie la nota que quede muerte encefálica del paciente después de realizar reflejos de tallo, se evidencia que no existe respuesta porque esa documentación no da por sentado que si la hice, sino da certificación de que sí, y no solamente la hizo un médico, sino que la hizo una persona especialista en neurociencias. Recuerden que siempre la muerte encefálica tiene que ser verificada por 2 personas, es decir, los reflejos de tallos los deben hacer 2 médicos diferentes, porque pues desafortunadamente somos seres humanos y podemos tener un margen de error.
Entonces siempre va a ser por 2 médicos, aparte del concepto de neurocirugía o del neurólogo, quien sea quien vea al paciente. Eso como para tenerlo en cuenta. Bueno, dudas, preguntas hasta acá. Ejecutar el test de Bueno, entonces alcanzamos a ver lo de la viabilidad de los órganos. ¿Listo? Entonces, ¿qué órganos y tejidos vamos a recolectar? Las córneas, sí o sí, de paciente cadavérico muerto. La piel puede ser de paciente vivo. De hecho, puede ser un autoinjerto, recuerden. Huesos y cartílagos. De las articulaciones, de los huesos largos sobre todo, súper importante. A veces para cirugía plástica para la parte nasal se usan mucho los cartílagos de la costilla, entonces súper importante también. Vasos sanguíneos, médula ósea de paciente vivo. La médula ósea, recuerden que se puede trasplantar de paciente vivo a paciente vivo. Vasos sanguíneos y la sangre, la que trasplantamos todos los días porque hacemos una transfusión sanguínea. Válvulas cardíacas indiscutiblemente de paciente muerto, membranas amnióticas, corazón, pulmón y hígado podría ser, y riñón también podría ser de paciente vivo o muerto. Y el páncreas sí de paciente muerto, ¿listo? Como para que lo tengamos muy en cuenta. Que son como los órganos que podemos llegar a rescatar, paciente vivo, paciente muerto, porque pues eso es súper importante tenerlo en cuenta también, ¿listo? Entonces, no sé, ¿preguntas? ¿No tienen preguntas del día de hoy? Hola, buenas tardes. Hola, cuéntame. Una pequeña pregunta. Al principio de la conversación vi que tenían los departamentos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina con respecto a los órganos trasplantes, si no estoy mal. Ajá. Sí, trasplante de órganos en Colombia, pero no sé en base a que en San Andrés se trasplantan órganos o son pacientes que están en espera de pronto con problemas de algún órgano que están de pronto en lista de espera. Bueno, a ver, súper importante. Esas coordinaciones regionales es como una división administrativa, ¿sí? Es como, ¿cómo te explico? A ver, es como si en el departamento yo tengo, o sea, solamente en un departamento yo recibo lo de todos mis municipios. El mapa se divide en esa forma en las regionales. Entonces, cuando hablamos de San Andrés y Santa Catalina, que es como tal, pues son nuestras regiones insulares, pues ellos hacen parte de la regional 2. Entonces, todos los pacientes que en San Andrés y Santa Catalina soliciten un órgano, requieran de un trasplante de un órgano, muy seguramente allí no, porque no sé si tengan cuarto nivel. En San Andrés creo que no hay hospital de cuarto nivel o clínica de cuarto nivel. Esos pacientes tienen que estar trasplantados sí o sí en un cuarto nivel, pero si allá llegara a haber un paciente, un potencial donante en un accidente de tránsito, qué sé yo, un paciente que se encuentra en una UCI, que pueda ser un potencial donante, ese paciente va a llegar a la regional 2. Esa información de ese paciente llega a la regional 2 inicialmente para poder hacer todo el andamiaje administrativo que hablábamos hace un momento. Así básicamente funciona. Y allí ya se coordinaría. Igual, si un paciente de San Andrés y Providencias requiere un órgano, él va a estar, su información va a estar en la regional 2. Si se despertara alguna alerta por aquí que sea histocompatible con él y él vaya en la lista de espera, entonces a ese paciente la regional 2, que es esta regional, va a hacer la búsqueda de ese paciente y se lo va a traer costeado por su EPS para que le generen su trasplante en la ciudad donde le corresponda. ¿Listo? Entonces, básicamente, esa es una división como política en la cual, pues, lo que hacemos es decir, bueno, esto, vamos a organizar los pacientes porque es que no podemos centralizarlo todo porque sería una base de datos absurda de manejar. Entonces, en cada regional hay quien recibe las alertas, hay quien tiene conocimiento de los que necesitan órganos, hay quien tiene conocimiento de quién sigue en la lista de espera y empieza esa búsqueda activa de esos órganos. Pero básicamente es bastante, pues,
Bueno, no es contradictorio porque realmente la infraestructura que tiene el Caribe colombiano en la parte pues de Guajira, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, pues Bolívar y Magdalena no es tampoco tan amplia en la parte de infraestructura y por eso no le podemos soltar la carga de San Andrés también, ¿sí me entiendes? Entonces por eso es que San Andrés corresponde a la 2, a la Regional 2, que está pues, tenemos a Medellín, que es un gran soporte tecnológico, y tenemos pues la parte de Caldas, Córdoba, San Chocó y Chocó también lo soportamos hacia este lado, hacia la parte de Antioquia, que es como lo que más tecnología nos permite para poder abordar esos pacientes. Pues esto es como una división administrativa, básicamente para tener el control tanto de los que necesitan órganos como los órganos que se pueden llegar a entregar o a ser potenciales donantes en su momento. Ok, hago un aporte. Dime. Hago un aporte. En el caso de San Andrés, Providencia de Santa Catalina, como estaban diciendo, en el caso de accidentalidad de donar algún órgano, algo, órganos que se puedan rescatar, nosotros allá en la isla o acá en la isla no contamos con una clínica de cuarto nivel donde se pueden guardar esos órganos para posible trasplante. Entonces, en nuestro caso ahí en la isla, estamos vulnerables ante esas situaciones. No es posible para nosotros donar órganos así porque no tenemos, los accidentes sí han estado, han habido, pero no tenemos primero cómo estudiar para ver si esos órganos están en buen estado. Segundo, no tenemos dónde guardar esos órganos para posibles donaciones. Entonces, allá en la isla es difícil, es imposible, estamos vulnerables ante eso. ¿Cómo es tu nombre? Dorothy. Dorothy, bueno, mira que sí, pero sí tienen unidades de cuidados intensivos. Sí, contamos con un solo hospital y una sola clínica. ¿Cuántas camas de UCI tienen? En el momento no te puedo decir, no tengo esa Porque información. recuerda de que las IPS receptoras, o sea, por lo menos lo que necesitamos es que el lugar donde se van a dar esos posibles donantes, pues que pues tengan la posibilidad de donar sus órganos, lo que necesitamos es que tengan una UCI y que manejen esta información. Por eso es que esta información se ha generado y se ha vuelto obligatoria para todo el personal de salud. Porque es que lo importante es que también, no solamente, pues sí es irónico, no solamente el personal que está allí poniéndole la cara al servicio al cliente, sino también los administrativos conozcan de que si tenemos una UCI tenemos cómo preservar esos órganos. Porque lo que necesitamos es mantener vivo ese paciente. Porque nosotros, por lo menos desde Bucaramanga, salen órganos a Chocó, salen órganos a La Manzana, sí, a diferentes pacientes porque los trasladan también a los sitios centrales. Entonces, si hay por lo menos allá quien requiera un corazón y está en lista de espera, entonces en el momento que salga la alerta para ese corazón, esa persona, a él lo trasladan a donde haya un cuarto nivel a ponérselo. Y ya el tema del rescate, desde que tengamos el conocimiento, los intensivistas de allí sepan cómo hacer el mantenimiento de un paciente en muerte encefálica para activar protocolo de donación, pues es una ley nacional, como ya lo hablamos el día de ayer, que se tiene que movilizar. Y por eso están allí adentro. Porque es que lo que se busca es que hayan ciudades que puedan dar el apoyo, tanto logístico como también el recurso humano para poderlo hacer. Entonces, lo único que necesitaríamos para San Andrés es que se conozca la operativa de cómo vamos a mantener esos cuerpos, que es lo que vamos a ver el día de mañana, y que administrativamente se dé toda esa gestión importante para poder que los equipos de donación y de extracción pues estén llegando a hacer esos rescates, porque como decíamos es súper importante entender de que por cada rescate cuerpo que tenemos casi son aproximadamente de 50 vidas que podemos impactar. Entonces eso es lo que hace muy importante esto. Tienes toda la razón. Y yo sé que no es solamente un tema de trasplantes, sino en muchos otros temas donde las cosas no centralizadas, no allegadas pues al poder central, no están funcionando como se debe. No. Allá en la isla no, porque desafortunadamente, como te digo, el hospital y la clínica que tenemos no tienen esa, ¿cómo decirlo?, esa capacidad de guardar
de pronto los especialistas, los especialistas deben conocer el tema, deben conocer sobre el tema, pero no contamos con de pronto una unidad para rescatar esos órganos. Sí, entiendo. Por eso es que ahora esta formación es obligatoria. Okay. Por eso es que ahora siempre nos piden el curso de cuidado del donante, porque todos tenemos que manejar esa información. O sea, todos necesitamos entender que solo necesitamos una UCI y personal capacitado para mantener ese cuerpo vivo hasta que llega la red de trasplantes. Y hacer, mediante el CRU, conocer, porque muchas veces se da que es que la gente no conoce cómo se activan, así como no saben activar las rutas de violencia infantil, como no se saben activar las rutas de violencia intrafamiliar, o de feminicidio, o de maltrato de género, o así pasa lo mismo. El desconocimiento de las rutas que ya fueron creadas para la atención en salud nos hace pecar por omisión, pues por decirlo de alguna forma, porque no sabemos a quién tenemos que llamar, no sabemos qué tenemos que hacer cuando tenemos una muerte encefálica, si de pronto sirva algo. Son personas jóvenes, porque generalmente un accidente de tránsito le pasa a una persona joven, en su gran mayoría. Entonces, sí nos falta un poco, y esa yo creo que es una de las grandes metas, y también como profesionales entender que nuestro fin no es llegar al momento de la graduación y conseguir un puesto para sostener la vida propia, sino también seguir creciendo y entender que muchas de las cosas que tenemos que hacer no es porque nos obligan a presentar un certificado de algo que sé, sino que también tienes que saberlo hacer. Y creo que es algo que ya muy personal de cada profesional que busque la forma de manejar esas cosas. Ok. Vale, que estén muy bien, nos vemos mañana. Mañana vamos a hablar ya del cuidado en unidad de cuidados intensivos como tal. Mañana sí, yo creo que nos vemos a las 2 de la tarde, y mañana miraremos la parte de cuidados intensivos, cómo se debe funcionar y cómo se debe vigilar ese paciente, y ver ya la parte como tal clínica de ese paciente. Queridos participantes, hemos llegado al final de esta enriquecedora capacitación en el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud. Quiero agradecerles profundamente por su compromiso y participación activa. Su dedicación no solo enriquece su aprendizaje, sino que también fortalece el propósito de nuestra misión: brindar formación continua y de alta calidad que se adapte a las necesidades del sector salud y de la comunidad en general. Nuestra promesa es seguir innovando y ofrecer formación de calidad, garantizando que cada uno de ustedes esté preparado para enfrentar los retos de su profesión con excelencia y empatía. Estamos comprometidos a ser su aliado en este camino de formación continua. Su éxito es nuestra mayor satisfacción. Para temas académicos, capacitaciones, cursos y certificaciones, comunicarse al 321-316-2248. Gracias por confiar en nosotros. Los espero en nuestras próximas capacitaciones. Hasta pronto.